Hola para todos, una calurosa bienvenida. Sean todos nuevamente bienvenidos a una sesión más de este programa Desarrollando Automaestría. Para el día de hoy tenemos un tema que consta sobre un ejercicio y una forma de meditación que ha sido usada desde mucho tiempo atrás, desde hace siglos se puede decir que se viene utilizando esta técnica para poder comenzarle a prestar atención a nuestra mente. El tema que vamos a ver hoy se llama fijación. La fijación, como les decía, es un ejercicio que con el cual vamos a estar trabajando netamente la mente. Y la historia de esta técnica se puede decir que se puede remontar y se comparte tanto en el budismo como en el hinduismo. De hecho, por ejemplo, cuando los budistas en algunas tradiciones, en algunos linajes, realizaban mandalas, y lo que hacían es que después de realizarlos, meditaban un rato en ellos y la meditación que ellos realizaban era fijando su mirada en estas figuras geométricas que realizaban. Y después de realizar la meditación, borraban el mandala como para poder hacer como esa alusión a la impermanencia sobre las cosas y no generar apegos sobre ellas. Y de esta manera es que se comenzaba a realizar como los primeros ejercicios de meditación haciendo uso de la fijación. Actualmente, en algunas tradiciones, por ejemplo en la tradición Maharya, hay algunos procesos en los que se utilizan algunos de estos símbolos geométricos o representaciones geométricas en los cuales durante el proceso se recomienda que haya una fijación de estos con el fin de poder conectar con una conciencia. Son, son figuras geométricas o son construcciones que han sido utilizadas desde hace varios milenios y lo que están, estas configuraciones ya tienen una conciencia construida como tal o una conciencia adherida a ella y con el fin de poder que la persona o que el usuario de esta herramienta haga conexión con esa conciencia, se les aconseja que la meditación o el proceso que estén desarrollando lo hagan fijándose en esa herramienta, fijándose en esa construcción geométrica. Por ejemplo, uno de los procesos que hay dentro de la Maharya para llevar a cabo como un proceso de fijación, hay un proceso que se llama Kama Chakra, donde se utiliza esta figura, está por aquí, que se llama Sri Yantra. El Sri Yantra se traduciría como herramienta suprema. Y como les comentaba, esta figura geométrica, esta concepción ya tiene una conciencia, entonces lo que se desea es, al estar haciendo y prestándole atención a esta figura geométrica, es poder entrar en conexión con esa conciencia. Pero esto es una parte de lo que es la fijación. Ahora bien, este tema de la fijación, y si ya vendríamos a hablar exclusivamente y puramente del ejercicio de fijación, ya aquí vamos a trabajar, haciendo uso de esto, vamos a trabajar la mente y trabajar directamente sobre los pensamientos. Al realizar este ejercicio de fijación, nos podemos empezar a dar cuenta, percatarnos de cómo nuestra mente funciona, de cómo nuestra mente y cómo nuestros pensamientos se van modulando a medida que va pasando el tiempo. Y podemos empezar a experimentar ciertas reacciones que es normal dentro del proceso y dentro del ejercicio. Básicamente el ejercicio es muy sencillo y el ejercicio de fijación consiste en enfocar la mirada en un punto fijo. Se aconseja que ojalá sea un punto en el suelo o en una pared, pero ojalá que esa pared sea una pared que sea de un solo color, o sea, que no tenga muchas cosas. Si estás en tu escritorio, fija la mirada en un punto en tu escritorio, pero ojalá que no hayan muchas cosas alrededor de tu escritorio o alrededor del punto en el que estás mirando, con el fin de evitar distracción de la mente. O sea, un punto lo más limpio posible alrededor. Y al fijar la mirada en ese punto que ya hemos seleccionado, vamos a tratar de movernos lo menos posible, de tratar de asumir una postura cómoda para poder permanecer allí el mayor tiempo posible, sin movernos
lo mínimo que podamos movernos. Y al parpadear, también tenemos que intentar espaciar lo mayor posible esos parpadeos. Eh, También seamos prudentes, de pronto no vayamos a generarnos una enfermedad en los ojos o una irritación por no estar parpadeando, pero parpadeemos, pero espaciémoslos de una forma en la que no sean tan seguidos y tan continuos. Y ya, ahí ya se comienza el proceso, se comenzaría el proceso y ahí es donde comienzan a surgir pensamientos, donde la mente comienza a trabajar y se vuelve, digamos, de alguna manera como loca y le damos como rienda suelta a observar la mente. Es normal que sintamos ganas de rascarnos o que nos empiece a picar la espalda o alguna parte del cuerpo. En lo posible, tratemos de no rascarnos o de no hacerle caso a esa reacción, por ejemplo, y más bien observemos qué es lo que desea rascarse, qué es lo que queremos, por qué nos sentimos incómodos. Y desde ahí la mente comienza a expresarse y a modularse para poder expresarse en pensamientos, dejar que la mente se exprese y de alguna forma se comienza a vaciar la mente. Hay en algunas tradiciones por ejemplo, de yoga o algunas meditaciones en las que dicen vacía tu mente, no tengas ningún pensamiento. Pues bien, el hecho de que ya comencemos a estar pensando de no tengo ningún pensamiento, no tengo ningún pensamiento, no estoy pensando, ya de por sí es un pensamiento. Ya estás pensando en no pensar. Entonces, suele ser como un error o como una cascarita en la que uno puede caer en el momento de algunas meditaciones o de algunos ejercicios que se pueden plantear en otras tradiciones o por otros autores. Eh, con este ejercicio de fijación que es realmente muy efectivo, es muy buen ejercicio, pero que también es un ejercicio que tiene cierta complejidad y cierta dificultad, eh, podemos llegar a aquietar la mente, a calmarla y a encontrar ese estado de paz, de tranquilidad y de alguna forma poder decir vaciar nuestra mente, porque estamos vaciando nuestros pensamientos. Entonces, ya teniendo en cuenta esta teoría que es realmente muy básica, hagamos el ejercicio. Entonces les voy a pedir que en el espacio donde se encuentre seleccionen un punto fijo. Ese punto no debe de moverse, un punto fijo en el suelo o en la pared que les sea cómodo. También a continuación asuman una postura cómoda y comencemos a fijar nuestra mirada en ese punto. Trata de moverte lo menos posible. Concentra la atención en ese punto. Ahora toma una respiración profunda y regresa aquí. Si de pronto alcanzaron a percibir durante este corto tiempo cómo la mente se comenzaba a volver loca, cómo los pensamientos llegaban
a veces cuando yo lo hago son como rayos, como centellas que llegan de pensamientos, de imágenes, eh, y, y comienza uno como a sentir esa presión tratando de escapar, pero estás ahí concentrado en ese punto y se siente como esa presión para poder mantener esa concentración y esa fijación en ese punto durante el tiempo que lo estemos haciendo. Algunos alcanzaron a sentir y a percibir esa sensación. Exacto. Entonces, ahora otra forma de poder llevar a cabo este ejercicio de fijación es poderlo hacer desde algún estado del ser. Es mucho más favorable, es mucho más eficiente que lo hagamos desde un estado del ser, desde, por ejemplo, estar consciente de que estoy consciente. Entonces, para esta nueva ocasión, les voy a pedir que recuerden ese punto que se fijaron, pero ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a prestar atención a nuestra respiración. Vamos a prestar atención a que ya estamos comenzando a ser conscientes de que estamos conscientes. Y desde este estado consciente de que estás consciente, te das cuenta de que estás consciente. Y comienzas a experimentar esa tranquilidad, esa paz de estar consciente de que estás consciente. Y ahora que ya eres consciente de que estás consciente, abre tus ojos y fija la mirada en ese punto que anteriormente lo habías hecho.
Ahora toma una respiración profunda y regresas aquí. Bueno, si pudieron notar en esta segunda oportunidad en la que realizamos el ejercicio, fue un poco más fácil. Fue una experiencia un poco más llevadera, más suave, porque al estar en ese estado del ser de estoy consciente de que estoy consciente, le damos espacio, le damos como esa tranquilidad a que la mente comience a generar todos esos pensamientos y es como si llegaran por turnos y vamos atendiéndolos de uno en uno, cosa que no pasaba en el ejercicio inicial en el que todos llegaban de una y uno es como, ¿a cuál le presto atención? ¿A qué voy a estar prestando o enfocándole mi atención? ¿A qué pensamiento? En cambio, desde empezando a hacer este ejercicio, entrando en estoy consciente de que estoy consciente y fijo mi mirada a ese punto, se facilita mucho más el proceso y es mucho más dinámico para poder llevar a cabo el ejercicio de fijación y de esta manera es como lo podemos comenzar a practicar. Ahora bien, si ya una vez tengamos dominado este tema de la fijación y podamos haber practicado bastante este tema de la fijación desde esta forma, desde este segundo ejercicio, podemos empezar a hacer combinaciones. Y primero, entrar en un estado del ser y, por ejemplo, podemos hacer uso de las virtudes. Entonces, primero, hacerse consciente de que estoy consciente y comenzar a sentir compasión y comenzar a pensar en la compasión como esa virtud. Una vez ya conectes con esta virtud, por ejemplo, ahí sí puedes abrir tus ojos, enfocarte en ese punto y comenzar a experimentar y ver de qué forma tu mente modula los pensamientos ya inducida en la compasión. Pero ya sería un ejercicio un poquito más avanzado para aquellos que gustan de comenzar a practicar y poder llegar a tener como esa maestría o poder llegar a dominar este ejercicio de la fijación, que es bastante interesante. Es un ejercicio que es de mucha autoobservación. Personalmente llevaba ya semanas practicándolo y a lo que se refiere a mi experiencia, me permite hacerme cargo de qué forma mi mente crea sus pensamientos. Se arman películas, se arman escenarios, suelo ser muy visual durante las meditaciones, entonces aún así tenga mis ojos fijos en algún punto en la mente, comienzo a recrear imágenes y este ejercicio me permite comenzar a descargar como todos esos pensamientos y a que se vayan agotando para poder llegar a un estado de plenitud, a un estado de observación interior que me permita ver a nivel emocional cómo estoy, a nivel físico cómo me encuentro y mediante cómo haberle prestado atención a la mente, poder enlazar cada uno de esos estados del ser. Algo muy importante, quienes quieran comenzar a realizar este ejercicio, quienes apenas comiencen a familiarizarse y es primera vez que ven el ejercicio de fijación, lo ideal es que comiencen con 5 minutos. Lo ideal es que lo puedan comenzar a hacer entre 20 o 15 minutos, pero como al principio puede ser muy difícil, lo ideal es que lo hagan 5 minutos. Después de que hayan llegado a sentirse cómodos con 5 minutos, pasen a 10. Y así durante 2 o 3 días, 10 minutos de fijación y salten a 15 y así sucesivamente. Aquellas otras personas que de pronto ya han tenido contacto con este ejercicio de fijación y ya tienen cierta experiencia con el tema de contemplaciones, se les puede recomendar que sean ejercicios entre 15 y 20 minutos. A ese tiempo de 20 minutos ya comenzamos a sentir más incomodidad, más ganas de salir, eh, piquiña en el cuerpo, ganas de rascarse o ganas de moverse. Ahí ya comenzamos a afectar mucho más el plano físico desde estos 20 minutos. Y para personas que ya son avanzadas, que ya llevan
más de un año, más de 2 años, con ejercicios de crecimiento espiritual, ejercicios de meditación, pueden intentar realizar fijación por 40 o 60 minutos. Ojalá puedan llegar a un estado de fijación de 1 hora, que es muy conveniente para poder comenzar a observar y hacer ese proceso de introspección, que es más que todo es eso. La teoría es muy básica, es muy sencilla, pero es un ejercicio que es de hacerlo, que nos puedan contar su experiencia de cómo se siente, porque realmente lo que yo pueda estar sintiendo durante ese ejercicio va a ser muy diferente a lo que ustedes puedan experimentar, nos puedan contar, nos puedan compartir qué van sintiendo durante este ejercicio de fijación. Muy importante y como recomendación, no hacer fijación en una vela o en algo que se mueva constantemente, porque la mente suele entretenerse, la mente suele distraerse muy fácil. Como estás obligándola a mirar un solo punto, ella va a querer el mejor momento de distracción para poder sacarte del ejercicio. El ego tiene esas características, entonces por eso lo recomendable es que sea en un punto fijo, que no se mueva, como lo haría la llama de una vela, que nos va a estar entreteniendo y nos va a estar distrayendo de lo que verdaderamente es el propósito del ejercicio, es de prestarle atención a nuestra mente, a nuestros pensamientos, de cómo estos se modulan y cómo puedo llegar a vaciarlos, a aquietar mi mente para entrar en ese estado de tranquilidad y de autoobservación. Básicamente, entonces, este sería como el ejercicio que les proponemos y que en el día de hoy les estamos exponiendo. Cuéntenos y coméntenos en estos próximos días todas las experiencias que vayan desarrollando. Y pues bueno, si en este momento tienen alguna consulta, alguna duda, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribirnos también por el chat. Eh, Díganos cómo fue la experiencia que sintieron con el primer ejercicio, con el segundo, si ya han hecho ejercicios de fijación. Sería muy interesante también que nos puedan comentar cuáles han sido esas experiencias, ese acercamiento que ya han tenido con la fijación. Rishi Raga, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, Ok. perdón, es que no podía como conectar con el micrófono. Bueno, ahorita la experiencia que tuve es que no sé si sea parte del ego, es que mis ojos como que quieren estar moviéndose solitos, o sea, está al punto, pero empiezo a desenfocarlo y entra esta lucha, ¿no? De, ay, enfoca, enfoca, entonces, no sé, o sea, ¿cuál sería ahí como la recomendación o es normal? Es normal. Algo que a mí me sucede mucho también es que estoy fijo en ese punto y llegan desde otras, desde esa visión periférica, llegan como movimientos. O sea, no sé si de pronto alcanzaste a percibir que a pesar de que tenías tu mirada fija en ese punto, habían cosas que alrededor se movían, pero todo está móvil, todo está inmóvil, ¿cierto? Sí, incluso pude como que todo lo empecé a ver como verde, o sea, no Y se sé, ve, unas cosas. y se Ajá, llega a ver como borroso los alrededores. ajá, Exacto, es muy normal que, o por lo menos a mí me pasa y es algo que lo considero como muy normal dentro del ejercicio, pero es esa misma forma en la que el ego, la mente, intenta sacarte del ejercicio, pero fuerza de voluntad. Y como te digo, empieza con 5 minutos, súbele a 10, a medida que vayas como agarrando esa práctica para ir forzando, como ejercitando, porque bien, como lo decía, es un ejercicio. Al principio te va a y dar dificultad, tal vez lo que pero podría ayudar ahí sería tal vez estar un poco, entrar en el estado de paz para no estar en esta lucha de, pues, puede ser, como para exacto, poder mantener el control. exactamente. Hacerte consciente de que estás consciente, comenzar a pensar en paz, si sabes su pronunciación en sánscrito, shanti, shanti. Sí, Estar un rato meditando, contemplando como la paz y ahí sí, abres los ojos,
fijas tu mirada en ese punto, comienzas a ver qué sucede a partir de allí, 5, 10, 15 minutos, lo que sea conveniente. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. A ti. Anima Agni nos escribe preguntándonos si hay algún mudra para esta técnica. Pues como tal, no se utiliza, o sea, la fijación pura no utiliza ningún mudra. Simplemente una posición cómoda y fija tu mirada allí. Como te decía, ya si quieres de alguna manera comenzar a combinar experiencias, podrías utilizar eh, algún mudra que te pueda servir para algo específico. ¿Estarías como interesada en trabajar algo? Porque si es así, nos lo puedes comentar y ya te podríamos indicar algún mudra que puedas utilizar de acuerdo a la experiencia que quieras trabajar o algo que quieras en específico poder ver o estar como indagando en ese sentido. Hola, Hola, si se llega a cortar el audio, por favor me avisas para apagar la cámara. dale. Este, yo llevo muy poco tiempo que conozco la técnica de fijación por el curso de la IE. Entonces, de principio me di cuenta que cuando intentaba hacerla, había algo que me lo impedía y lo primero que vi fue que había como este control que hace un momento se acaba de mencionar, quería absorber el punto que estaba viendo, era como casi, casi que yo quería hechizar, no sé, era como una intención de devorar el punto. Y esto genera mucha resistencia. Y me di cuenta que por esta misma sensación de querer ir hacia el punto o poseer el punto, este, aquí había una lucha y se generaba mucha más fricción. Entonces, creo que estar consciente primero del control me ayudó, de no querer controlar la situación, el parpadeo, el picor, todas las sensaciones en el cuerpo para querer salir. También fue importante ver cuánto quería quitarlas, porque quitarlas ya juega parte de esta situación de no estar mente atenta, no había como que me sacaba de estar consciente. Entonces, de pronto creo que ayuda mucho permitir que la experiencia sea tal cual sea. Si me pica, si no me pica, incluso aceptar que está sucediendo eso, que estoy saliendo y entrando, que estoy generando más pensamientos, que estoy empezando a conversar con esas sensaciones físicas, que solo querer como ir y mente en blanco. No quiero pensar, quiero estar en blanco, porque me di cuenta que de principio todo ese barullo y ese estar repitiendo conversaciones internas forma parte del mismo proceso. Entonces, aunque yo llevo muy poco tiempo, me di cuenta que eso le quita muchísima presión a la práctica. Y la otra es una duda que me surgió a partir de la experiencia. Este, de pronto llegué a escuchar que compañeros mencionaban que ellos sentían que estaban practicando fijación cuando alguien les hablaba y de pronto no querían escuchar a esa persona, entonces comenzaban a evadir la conversación y decían como, no oigo, no te oigo. Y definitivamente no escuchaban a esa persona, volteaban la mirada y la. Bueno, yo intenté recordar momentos en los que he hecho esto y no creo que eso sea fijación porque definitivamente en esos momentos tenía una emoción y la estaba viendo desde la sombra y realmente lo único que quería era evadir, pero no creo que hubiera conciencia plena. Más bien era como, sí, ¿en qué entretengo mi mente para no escuchar esto o para no voltear a ver esto? Entonces, si me puedes decir si realmente eso tiene sentido o fijación sí es evadir alguna conversación. Ok, no, muchas gracias, Grupasme, por tu
experiencia y por compartirnos como todas las sensaciones que lo que les comentaba. Este ejercicio tiene una experiencia diferente, puede tener una experiencia diferente en cada persona. Bueno, en cuanto a lo que nos comentas sobre hacer fijación, desde muy chicos yo creo que a todos nos enseñaron que cuando alguien habla, se le mira fijamente. Entonces, no sentiría yo que uno esté haciendo una fijación cuando uno le está prestando atención a alguien y alguien le está hablando a uno, porque allí están comenzando a generarse muchos estímulos y el principal estímulo sería de que esta persona te está hablando. Entonces, tú estás concentrada en lo que te dice y sumémosle a eso que hay que tener en cuenta que qué es lo que me está diciendo esta persona y quién es esta persona que me lo está diciendo. Entonces, desde ahí ya el ego nos va a jugar, pero desde otra forma de, listo, si me está diciendo algo que yo no quiero oír, me voy a distraer, entonces no lo voy a mirar. O si esta persona que me está diciendo algo, no, esta persona no me cae muy bien o no siento como feeling con esta persona, simplemente también voy a apartar la mirada y no la voy a querer, no le voy a querer prestar atención. Tiene esos tintes pues tiene como esas particularidades de lo que es el ejercicio de fijación, pero yo no lo sentiría o no lo percibo como un ejercicio de fijación como tal, porque intervienen otros factores como qué es lo que me están diciendo, qué es la persona que me está hablando y cuál es el proceso de comunicación. Entonces, yo lo tomaría ya como por otro lado, un poquito ajeno al tema de la fijación. Porque, como tú lo decías, o sea, en la fijación es tú contra un punto haciendo observación de tus pensamientos, de cómo tu mente se va modulando y que la teoría lo que nos dice es que no intervenga ningún agente externo que nos pueda distraer. Entonces, desde que ya alguien me esté hablando y yo tenga que mirar a alguien que mueve sus labios, hay una expresión facial, ya eso inmediatamente distrae y no sería como un ejercicio de fijación pura en este caso. Bien, Para... gracias. sí, mucho gusto. Animagni, bueno, para el tema de manejar el orgullo o la fijación en el orgullo, te podemos sugerir un mudra que es el mudra Dhyana, que es, que es la palma sobre la palma tocando los pulgares, que sería, ahí te lo está mostrando la maestra, que también es bien llamado el mudra del vacío. Este podría comenzar a funcionarte para el tema del orgullo. Igual, experimenta, vive la experiencia de haz el mudra, haz el proceso de fijación sosteniendo este mudra durante 5 o 10 minutos, durante el tiempo que consideres favorable, que puedas resistir y nos puedas comentar cuál es la experiencia acerca de esto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario de su experiencia de cómo les fue con el proceso de fijación? Turga, ¿vas a decir algo? Tu micrófono está apagado. No, disculpa, no tenía ninguna pregunta. Levanté Ok, la mano por accidente. ok, tranquila. Gracias.
Bueno, entonces, para repasar, ideal, comenzar a hacer el ejercicio de fijación, entrando en un estado de estoy consciente de que estoy consciente. Si lo quiero combinar con alguna virtud, compasión, paz, o si quiero manejar algún tema en específico, hacerme consciente de ello. Nuevamente, abrir los ojos, después de que ya haya conectado con mi conciencia y estar consciente de que estoy consciente, fijo mi mirada en ese punto, trato de moverme lo menos posible, de parpadear de forma espaciada, haciéndome consciente de todas esas reacciones que se van generando en mi cuerpo, ir atendiendo cada uno y observando mis pensamientos, haciendo ese proceso de introspección y de observación. Para los que son principiantes y comienzan a acercarse a esta técnica, hacerlo al principio por 5 o 10 minutos e ir aumentando 10, 15, 20, 15 o 20 minutos. Lo ideal es que se vayan subiendo un escaloncito cada vez más. A aquellos que ya llevan y ya conocen esta técnica, practíquenla por 20 minutos. Y aquellos que ya tienen una experiencia y son un poco más avanzados y ya llevan 1 año, 2 años practicando ejercicios de meditación, hagan el intento y el ejercicio de realizarlo por 40, ojalá 1 hora. Es claro. Al grupo les estaré enviando una hoja con básicamente esta misma información, como los punticos y las recomendaciones, para poder que tengan pues como este derrotero, esta guía, y puedan comenzar a realizar el ejercicio de fijación. Por aquí nos escriben en el chat, permítanme en un momento, vamos a... Turga, abre tu micrófono. Ya. ¿Se pueden usar otras contemplaciones antes de entrar en fijación? Sí, como te digo, ya es una experiencia personal, pues como les decía inicialmente, poder entrar, no sé, en la contemplación de una virtud y hacer la combinación. Entro en el estado de paz y contemplo paz durante 5 o 10 minutos, y cuando ya haya conectado con la virtud, ahí sí comienzo a hacer mi proceso de fijación. También lo podría hacer con la humildad o con la gratitud, o ya irnos hacia otro lado o hacia la sombra de las virtudes, que podría ser de pronto de la humildad, la ignorancia, o de la gratitud, contemplar la sombra y ver la avaricia y hacer fijación con respecto a esto. Y es muy importante, en el proceso de fijación vas a comenzar a tener esos pensamientos y vas a tener, tu mente se va a modular de cierta forma en la que se te pueden despertar potenciales. Es muy importante aquellos que ya conocen la técnica de integración emocional, hacer uso después del proceso de fijación, si hay algo que se haya despertado, hacer una integración emocional con respecto a esa experiencia o a eso que se haya despertado. La fijación puede despertar potenciales y se pueden activar máscaras, como me preguntan por acá, Edgardo. Pueden llegarse a generar esas, a despertarse esos potenciales, esas máscaras, porque le estás permitiendo primero a tu mente que se vacíe. Y después de que tu mente se vacía o tus pensamientos se comienzan a drenar, ahí comienzan a florecer o a brotar y pueden ser potenciales o alguna máscara. Y de eso consiste el proceso de fijación, de prestar atención a ese punto y ver cómo tu mente
o cómo tus pensamientos aparecen y se modulan en torno a esa máscara o a ese potencial que puedas estar trabajando. Bueno, si es así y comienzo a contemplar la paz, puede que restrinja y se despierten algún potencial. Ahí sí es posible, como no. O sea, va a ser, o sea, no te puedo decir esa respuesta básicamente es como será respondida por ti. Puede ser que se despierten. Si yo lo hago, muy posiblemente puede ser que se comience a despertar y a generar ese potencial. También hay que ver qué tanto se ha trabajado o qué tanto la persona ha podido trabajar en ese aspecto para poder llegar, bien sea al despertar un potencial o a poder generar un entendimiento. Porque otra de las características de este ejercicio es que también, o sea, no solamente vas a despertar cosas, sino que también puedes llegar a entendimientos, puedes llegar a visualizar eh, pues, una solución o una ruta frente a algo que puedas estar trabajando. Entonces, si hay alguna posibilidad de que puedas despertar algún tipo de potencial. La fijación la puedes usar para llevar pensamientos de sanación a alguna parte del cuerpo o donde tienes dolor, visualizando y poniendo atención donde te duele. Bueno, ahí ya nos comenzamos a salir un poco más del tema de fijación y ya se convierte en algo más de visualización, porque ya estás viendo adentro. Si tienes problemas, un ejemplo, en el colon irritable o algún problema digestivo, ya es ir hacia adentro para poner tu atención exclusivamente en esa parte. Sí, ya nos estamos saliendo un poco más del tema, pero se puede usar, o sea, son tipos de fijaciones, pero ya específicas en algún órgano o en alguna parte. Agni Jardaya, ibas a abrir tu micrófono, que vi que ibas a tomar la palabra. No sé si se me escucha, Yanagni. Por ahí tienes otra pregunta de parte de Guru Padme. ¿Fijaciones mente pura? Yo diría que sí. Sí, porque es exclusivamente tu mente la que se está expresando, es tu mente la que se está manifestando y estás permitiendo que ella sea la que direccione el ejercicio, direccione la meditación. Y tiene algo que ver con el estado de mente pura. Edgardo, en algún momento la fijación la puedo confundir que estoy habitando en ese punto, que soy ese punto. Eh, sí, ya ahí pasamos a algo que se llamaría como transmigración de conciencia. Que eso ya tiene otro, eso ya puede ser otro tema para otra futura clase. Pero así, a grosso modo, la transmigración o sea, puedes llegar a un estado tal de concentración y de fijación en ese punto que puedas estar viéndote a ti desde ese punto estar viéndote a ti mismo o estar haciendo presencia en ese punto. Va a depender mucho de esa sutileza que pueda tener tu conciencia en el momento de hacer la fijación. Al fijar el punto siento que me salgo mucho al exterior
y me quedo más presente afuera que en mi interior. Hace parte del ejercicio. Al inicio, si es primera vez que tomas contacto con el ejercicio de fijación o no lo has practicado con frecuencia, es normal que al principio se sienta eso. Estamos más presentes y más atentos de cosas que están en el exterior, del sonido, de la temperatura, de el ruido, del sonido, de cosas externas y no prestándole atención a esos pensamientos, a esas cosas que puedan estar pasándonos a nivel interno. Entonces es como esa invitación a comenzar a empezar a trabajar un poco más la fijación y con la práctica ir prestando más atención hacia ti, empezar como a ir develando esas capas o a ir pelando como esa cebolla que se va pelando y va llegando poco a poco a ese interior, a llegar a hacerte consciente de esos pensamientos sin ignorar, pero sí solamente concentrado plenamente desde la mente en tus pensamientos. Edgardo, no sé si quieras abrir tu micrófono, a lo mejor por ahí tienes todavía alguna otra pregunta. Si gustas abrir tu micrófono, Edgardo. Hola, sí, hola, sí, buenas noches a todos. Estaba escribiendo casualmente. Yo, bueno, estaba escribiendo si con la fijación soslayamos, o sea, le escapamos a los pensamientos. Digo, si no practicamos continuamente, ¿no? Digo, puedo pensarlo como que una forma, digamos, de escape, ¿no? A la realidad que los pensamientos cotidianos, digamos, como que uno se siente que esto nos está atacando y que la fijación es como un escape. Digo, yo previo a la fijación, ¿no habría algún tipo de, digamos, de meditación como para calmar, digamos, el estado que tiene uno, ¿sí? Para entrar después a la fijación un poquito más pausado, digo, no sé si me explico. Porque muchas veces los pensamientos, ¿no?, que tenemos a diario, obviamente nos afecta, ¿no? Se crea, pensamos y depende del tipo de pensamiento, ¿no? Que la afectación se nos crea una emoción. Entonces, si esos pensamientos, digamos, ya son una emoción, en el momento que hago la fijación, ese pensamiento, pienso que ya es una emoción, ¿no? Se me destapa, ¿no? Se me destapa mucho más. Y esa fijación, digamos, me lleva más a estar en ese pensamiento que propiamente en el punto. No sé si me explico. Es lo que yo Perfecto. siento, ¿no? En algunos aspectos. Por ese motivo, la consulta. Ahí es fundamental que al inicio entras a ese estado de estoy consciente de que estoy consciente. Si lo veías en el segundo ejercicio, Sí, en la segunda ocasión, al estar consciente de que estamos conscientes, al entrar en ese estado, le permitimos como a nosotros mismos hacernos conscientes y ya ahí sí prestando atención a ese punto fijo y haciendo el ejercicio de fijación. Si lo pudiste notar, si pudiste percibir, sí, sí, los una gran pensamientos llegan, diferencia. pero llegan de una forma como más suave, de una manera Ah, como más pausada, en la que tengas la suficiente atención para prestarle el tiempo necesario a que se agote o a que ese pensamiento se pueda expresar, bien sea en una emoción, como bien lo decías. Pero entonces, fundamental que al principio lo hagamos entrando en un estado del ser, en estoy consciente de que estoy consciente. Si quiero combinarlo con algo de paz, con algo de compasión para algún tema en específico, lo puedes trabajar entre 20 minutos aproximadamente y ahí sí hacer tu proceso de fijación, manteniéndose ahí
observando ese punto fijo en ese estado de fijación, sintiendo paz o sintiendo compasión. Si lo quiero hacer con el orgullo, por ejemplo, como ahorita nos preguntaban, puedo hacer lo mismo. Una observación exhaustiva, por lo menos 20 minutos manteniendo la fijación, sintiendo orgullo y manteniéndose ahí observado y ver los pensamientos que se van modulando y que van surgiendo en este ejercicio. Bien, bien, gracias. A ti por preguntar. Por aquí nos comentó una charla que le gusta hacer mucho la fijación con una vela o con agua. Y vienen muchas experiencias. Y recuerda con mucho amor cómo le gusta hacer fijación, cómo lo puede ahora practicar de ahora en adelante en virtud. Sí, también se puede hacer fijación con algún elemento como tal, con el agua, con algún elemento como tierra, por ejemplo. Con el agua, una de las características de hacer fijación exclusivamente en el agua es poder llegar como a esa contención, que es una de las características que tiene el agua. Poder prestar más atención al pensamiento, poder prestar más atención a que la mente no divague tanto, sino que se concentre un poco más, que fue una de las experiencias que yo tuve hace poco, en las que en un proceso estuve realizando fijación en agua por 20 minutos. Y una de las características o algo de lo que pude experimentar realizando fijación en este elemento, en el agua, fue eso, de cómo la mente se concentraba más, se contenía y no se salían tantos pensamientos, ¿no? Que había como esa contención, que es algo de las características que presenta el elemento del agua. Creo que se quedó un poquito congelado Yanagi. Bueno, mientras Y regresa. ya por aquí que Ahí está. ya. Ya está de regreso. Adelante, Yanagi. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que de pronto quieran que les haya surgido durante esta charla? Guru Padme subió nuevamente Hola. su reloj. Hola. Hola. Es que se me está cortando, pero ojalá no se me corte en medio de la pregunta. Y es lo siguiente. Durante fijación me pasa que puedo estar consciente de mente, pero de pronto eso ya no es mente y es conciencia, observando a la mente ya como una herramienta, no como el que observa. Uh-huh. Y entonces de pronto, si no sé si lo estoy haciendo bien, si me estoy saliendo, de pronto si debería solo de ser mente contemplando desde la mente, porque no puedo evitar que esto suceda. Así me pasa. Estoy contemplando, sé que es mente y de pronto ya, ¡pum!, ya estoy como muy absorta ahí y ya no es mente, ya es conciencia. Esa es una de las características del ejercicio. Bien recordemos que nosotros somos conciencia somos alma ocupando un cuerpo, que parte del cuerpo es la mente. Sí. Llegas a un estado del proceso de fijación que te puedes llegar a un estado de profundidad que ya no sientes que es la mente, ya sientes que es tu conciencia
mirando a través de la mente el punto fijo, haciéndose consciente de unos pensamientos. Sí, así como lo dices. Exacto. Y eso es uno de, de las características del ejercicio de fijación, de cómo a través de ese ejercicio se modula, podemos ir sintiendo como las frecuencias de la mente y de cómo agotamos y dejamos de ser mente pura y ya somos conciencia. Y nos hacemos Entonces, si conscientes. pasa, Sí, lo sí. dejo suceder. Sí, porque al fin, después de que ya eres conciencia y te haces consciente de que estás mirando a través de la mente, puedes hacer el ejercicio, o sea, de fluir ahí como conciencia haciendo fijación y también empezar a jugar. Listo, no, hoy no voy a hacer la conciencia que está mirando a través de la mente, sino que hoy voy a hacer la mente y pararte desde la mente y ver cómo tu mente se expresa, siendo consciente. O Sí, sea, ya fuiste consciente y puedes comenzar a, como te decía, esa frecuencia. Subes y llegas a un punto en el que te haces consciente de que eres conciencia mirando a través de la mente y juega. Listo, ya siendo consciente voy a bajar esa frecuencia y desde la mente voy a observar. Porque muchas gracias. desde la mente, desde la conciencia ya se comienzan a procesar de una forma diferente. Comenzamos a percibir algo que dentro de la mente puede ser que continúe, pero como estás desde la conciencia, a lo mejor no lo vas a... ¿Qué tan amplitud, qué tan amplio puede ser el aspecto de tu conciencia que sí puedas estar presente en percibir eso que la mente está viendo? Entonces, es esa invitación a que, listo, juegues, listo, lo hago desde la conciencia, pero hoy no, hoy lo voy a hacer desde la mente a ver qué sucede allí y puedas comenzar a experimentar eso desde ahí. Bien, gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, como ven, es realmente muy interesante este ejercicio de fijación, cómo se puede ir comenzando a jugar, cómo podemos ir comenzando a ir explorando diferentes facetas, diferentes etapas del proceso de conciencia, desde la mente, desde el cuerpo, como lo decían ahorita bien, si lo miro si ya miro un órgano específico para llevar sanación, que se puede convertir en un proceso de fijación, en una vertiente del proceso de fijación. Pago Dharma o Agni Hardaya tienen algún comentario acerca de la fijación, de pronto cómo ha sido su experiencia con este ejercicio. Bueno, mi experiencia al principio me costó muchísimo, porque mi mente divagaba mucho y aparecían pensamientos y quería desenfocarse del punto específico que había elegido. Pero al realizarlo periódicamente, no solo que pude terminar el ejercicio y realizarlo 60 minutos seguidos, sino que mi cabeza, mi mente, se calmó, entonces no entro en reacción enseguida. Cualquier cosa que me sucede me permite examinarla y después actuar en consecuencia, no reaccionar en el mismo segundo. Así que para mí fue muy efectiva. Me llevó tiempo, pero es muy efectiva. Gracias, Yanani. A ti, Pago Dharma, por tu comentario. Sí, como les comentaba, es uno de los ejercicios más difíciles, pero a su vez con la práctica es un muy buen ejercicio. Es de los más eficientes.
Em, bueno, no sé, Yanaki, si todavía por ahí tengas alguna otra pregunta, que tengas por ahí pendiente que alguien más tenga alguna pregunta. Y bueno, si no, para compartir mi experiencia, no tenemos pendiente de responder ninguna otra. No, no, señora. ¿No? Bueno, he vivido la experiencia de fijación de diferentes formas. Recién cuando llegué a Mahasriya conocí la fijación de una forma que también se conoce como observación exhaustiva y la trabajaba con las 21 máscaras del ego. Un día por máscara, 1 hora. Y era sentarme ahí, viendo un punto fijo en el piso y estar trabajando cada una de las máscaras. Y realmente era muy profundo. Se movían muchos potenciales, llegabas a integraciones realmente reveladoras. Y como hacías las 21, era como un proceso muy completo. Cuando terminabas con una limpieza, pues realmente, pues bueno, que te ayudaba mucho. Ahí le restabas mucho drama y restabas también muchas integraciones. Entonces, procuraba yo hacerlo cuando menos 2 veces o 3 veces al año, estos 21 días consecutivos de 1 hora, y realmente pues ayudan mucho en los procesos, desde mi experiencia. Te ayudan mucho a avanzar en la integración, te ayudan mucho a estar más consciente y presente y a cacharte más rápidamente en tu día a día en qué estado estás. Y en relación a fijación, bueno, a mí me encanta la parte de fijación a nivel de Vipassana. Se practica, por ejemplo, en budismo Theravada, que fue donde yo lo aprendí. Y entras a un estado de atención, concentración realmente muy bueno. En este caso se practica a veces caminando, a veces sentado y a veces parado. Cuando lo hacía caminando era impresionante, de repente fijaba un punto en una puerta y había ocasiones en que ni siquiera me daba cuenta que ya estaba llegando a la puerta y como que quería atravesar la puerta. Era tan intenso la atención, concentración, que bueno, te lleva a esa presencia, ¿no? Y bueno, realmente como lo comentas, es muy profunda, muy reveladora y pues sí puede costar un poquito de trabajo al inicio, pero cuando lo realizas después entras a estados de mucha paz, de estar muy consciente de tu momento a momento, y para mí sería vives la experiencia en total plenitud. O sea, entras a un estado de plenitud y de paz, la mente totalmente se aquieta y no te saca de tu centro, dependiendo de cuánto lo practiquemos, nos ayuda mucho. Pero bueno, es revelador también cómo se vive. Muchas gracias, Yanagni, maravillosa clase. Maravillosa clase. Muchas gracias. A ti muchas gracias, a todos. Muchas gracias por los aportes, por sus comentarios. Y bueno, no, una invitación entonces a que comiencen a hacer fijación. En el transcurso de la semana nos vayan comentando sus experiencias, nos vayan poniendo al tanto de qué sintieron, qué experienciaron, y cualquier cosa que se vaya despertando, nos lo comentan, estamos al servicio, y muchas gracias a todos ustedes. Si no es más, entonces podríamos dar por terminada la sesión de hoy, esperando de que tengan un favorable resto de semana, y muchas gracias por estar aquí presentes.